Bienvenido a Viva Propósito, mi nombre es José Lázaro. Hoy tenemos un invitado súper especial, fue profesor mío para el curso de DBT, el psicólogo más famoso en Latinoamérica, tal parece. Tenemos al doctor Domingo Márquez, ¿cómo está? Estoy bien, estoy bien, Lázaro, ¿cómo estás tú? Estamos bien, ¿verdad? Que muy alegre de poder hacer esto, porque esto de las vueltas que da la vida, es bueno poder sentarnos y tener esta conversación, pues por el beneficio también del público, pero en lo personal, pues lo voy a encontrar bien divertido. Y la teníamos pendiente, porque hace tiempo que hemos estado hablando de hablar de este tema. Qué bueno. Precisamente, precisamente, ¿no? Y ahora que en TikTok la gente se pasa o comentando, poniendo mi nombre en algún video tuyo que habla de salud mental o enviándome el video directo Ya. y pues todo, son cosas, intervención divina. So, aquí estamos. Pues entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental en hombres. Antes de, quisiéramos leer los auspicios. Este podcast está auspiciado por mi estudio de disertación. Por favor, pasen por la página de Instagram, van a ver el primer enlace, dice estudio de disertación y el tema, que es la masculinidad como fenómeno multifactorial. Es un cuestionario corto, 10 minutos o menos. Así que ayúdenos a cambiar la salud mental en Puerto Rico, ayúdenme a graduarme del doctorado antes de diciembre, Eso es hopefully. importante, sí. Pasen y ayúdenlo para que pueda terminar el estudio. Por eso, para después poder ser doctor también y que eso me abra una que otra puerta. Vamos a ver, no sé lo que guarde el futuro. Pero nada, volviendo al tema, ya pasando de los auspicios, pues se puede decir tantas cosas sobre la salud mental en hombres, pero te pregunto para empezar aquí, ¿cómo piensas, cómo ves el panorama de la salud mental en hombres en Puerto Rico? Bueno, pues mira, empiezo quizás me dices eso y me llegan números a la cabeza, ¿no? O sea, eh, 200, creo que sobre 230 y pico de muertes por suicidio la última vez que miré, quizás sobre las 200. Y de esas, casi siempre cerca de 200 y pico, cerca de 200 van a ser muertes por hombre. 82, 83, a veces hay años que ha sido 84, creo que la última vez que miré 82.8, 83% de las muertes por suicidio en Puerto Rico son hombres, ¿verdad? Así que eso es un dato bien importante, así que uno puede decir 8 de cada 10 muertes por suicidio es en hombres, así que eso es como el primer número que me preocupa muchísimo, porque se ha mantenido así ya por varios años. Las tasas aún ajustándolas por edad, desde 2020, 2024, siempre han sido más altas en hombres. Así que la brecha, y por tanto, la brecha no es solamente números, ¿verdad? También tiene que ver con las tasas. Entonces, esos datos no sabemos que no incluyen el sufrimiento como tal, porque una cosa son las muertes por suicidio y una muerte por suicidio deja atrás tanta y tanta información sobre el sufrimiento, ¿no? Que ni tenemos ni nos enteramos, porque primero que no se practican las autopsias psicológicas que usualmente pueden funcionar después de una muerte por suicidio, enterarnos, ¿verdad?, que cuáles fueron las variables que lo trajeron. Pero, ¿verdad? Hay que ser cuidadoso con la misma. Empiezo con ese número y soy cuidadoso con él porque no es todo lo que nos va a hablar de la situación, porque no captura, como te dije, ese sufrimiento, ¿verdad? Em, pero sí muestra esa paradoja de que quienes más mueren no necesariamente son quienes más aparecen pidiendo ayuda. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, tenemos que están muriendo personas que entonces no buscan la ayuda. em, y bueno, en Puerto Rico no buscan ayuda porque no se les está hablando. O sea, esa es otra pelea mía hace años, ¿verdad? ¿Quién le habla a los hombres? Entonces uno ve las campañas de suicidio y de prevención que están muy bien. Ahora, ¿cuáles son dirigidas a los hombres y cuáles se detienen, por favor, a mirar bien las masculinidades en plural, ¿no? Porque entonces cuando se les habla a los hombres exclusivamente al macharrán, exclusivamente, tú sabes, o cuando se está en un anuncio en una barbería, o en esta cosa, o no seas duro, exprésate, también puedes llorar, que es válido, porque eso también es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Ah, pero bueno, nada, volviendo a la pregunta, es un panorama preocupante porque los hombres, como dije, están muriendo de manera desproporcionada y entonces no llegan a los servicios a tiempo o precisamente por esa razón específica, ¿no? Llegan por puertas indirectas, ¿verdad? Sala de emergencias cuando ya estamos en una crisis donde pasó algo, pasó otra cosa, ¿verdad? O un problema con alcohol o un problema de violencia doméstica.
en el médico primario porque ya la presión alta, la diabetes descontrolada, otras cosas, yo no me cuido, yo soy macho y que se chave, o bueno, a nadie le importa, ¿verdad? Que ese es el otro asunto que lleva a problemas de alcohol, a conflictos de pareja, dolor físico, insomnio, irritabilidad, el aislamiento, que es tan común en los hombres. Y algo interesante que pasa con hombres y con viejos, ¿verdad? Viejos, viejas, personas viejas. em, es que en estas dos poblaciones hay una variable bien interesante que no es estar solo, sino es la sensación de estar solo, ¿verdad? La soledad. Y entonces, tanto en los viejos como en los hombres, podemos estar rodeados de panas, podemos estar haciendo mil cosas y sentirnos solos. Podemos tener familia, podemos tener hijos, podemos tener 3 perros y sentirnos solos. ¿Verdad? Así que esa cosa, no, pero tiene su familia y tiene esto, y una familia hermosa, le encanta, y tiene sus compañeros de trabajo y tiene todas estas cosas, pero esa sensación de soledad. Así que, volviendo al panorama, pues debemos mirar esa salud mental masculina desde esa paradoja, ¿verdad? De que son los que más necesitan ahora mismo. Quizás, ¿verdad? Obviamente, si sacamos, por ejemplo, la población trans, pues definitivamente están por encima de los hombres en términos de solo es la población que quizás más sufre y más, ¿verdad? Y más está echada a un lado. Los hombres tienen muchísimos privilegios. Ahora son víctimas de esos propios privilegios, ¿no? Porque entonces en su mente pues no tienen derecho a muchas cosas o lo que sea. Pero no necesariamente, como dije, aparecen en los espacios tradicionales de ayuda psicológica, sobre todo en prevención. Si aparecen en terapia pareja o en otras cosas, o lo enviaron del trabajo. Y eso no significa que no sufran. Y yo no sé si tenemos idea de cómo sufren. Cuando digo no sé si sabemos, pues me refiero obviamente al sistema, cuando hablamos de salud mental, porque Puerto Rico entonces hereda el sistema de Estados Unidos de salud mental, que es, ¿verdad?, de los peores que hay, a menos que estés en Massachusetts o en California o algo así. Pero en general, pues es malísimo, y entonces también depende del DCM que se hizo con estudios bien hechos y todo. Esas muestras eran mujeres mayormente, y con eso es que se construye la sintomatología y la expresión, ¿verdad? Tú miras el llanto predominantemente por 2 semanas, por un episodio de depresión, y son muy pocos los hombres que van a expresar eso así, ¿verdad? Entonces, no estaban en los estudios donde se desarrollaron los criterios para precisamente diagnosticar la condición. Y por tanto, pues estamos bastante atrasados, ¿no? Claro que han habido estudios que te dicen los hombres se deprimen diferente, los hombres se piden ayuda diferente, los hombres van a hacer eh, manifestaciones, ¿no?, de salud mental o de necesidad de salud de servicios diferentes, porque pues no todos los hombres se van a deprimir igual, a colmo. Tras que se deprimen diferente que las mujeres, tampoco es que podemos decir, porque no hay un solo hombre, ni una sola manera de ser hombre, que eso es otra cosa. Entonces se habla de el hombre cuando hay masculinidades en plural. Sé que has hecho un gran esfuerzo en tratar de educar en este sentido y de despertar conciencia, así que eso te lo agradezco muchísimo. Pero pues como dije, la tristeza verbalizada no es lo común en los varones. Puede aparecer como coraje, irritabilidad, silencio, aislamiento, que ya te lo mencioné, alcohol, sustancias, el happy hour, el jangueo, el exceso de trabajo, el meterle 60 horas. Yo soy macho, porque yo no salgo del taller, yo no salgo de la oficina y duermo en la oficina. Conductas de riesgo muy variadas, ¿verdad? La manera que manejo el carro, apuestas, cosas así medias impulsivas que también pueden pasar, ¿verdad? Y sobre todo desconexión emocional. Eso de las emociones y expresarlas y definirlas y demás, eso no es para mí. Así que en términos del panorama, eso es parte de lo que vamos a estar viendo, y como también dije, todos los hombres no se van a deprimir igual, y eso pues es un problema cuando miras la literatura, pues que es importante. Y cuando digo literatura, ¿verdad?, me refiero a los estudios que se hacen para entender estas cosas. Em, pues tenemos que evitar las generalizaciones, como te dije, porque entonces tenemos que también tratar de adaptar esto a nuestra cultura, que no necesariamente la respuesta es simplemente decir somos latinos y somos macharranes. Va más allá de eso, ¿verdad? O sea, las diferencias entre los hombres incluyen diferencias por edad. No es lo mismo un adolescente que tenemos hombrecitos, como yo digo, entre comillas, 16, 18, 20 años, que estuvieron 2 años en la pandemia
que perdieron su desarrollo social. Eso es súper importante, Proceso ¿verdad? crítico, sí. Y tenemos también diferencia de edad, el de 60, el de 70, que tiene la clase social también es importante, porque las manifestaciones de un hombre de clase baja, clase media, las preocupaciones no son las mismas, ¿verdad? Así que eso es bien importante. La ruralidad, no es lo mismo ser un hombre en Adjunta que ser un hombre en Bayamón, ¿verdad? Esas cosas son bien importantes. Orientación sexual ni se diga, ¿no? Y dentro de todo eso también, la raza, paternidad, tengo hijos, no tengo hijos, el empleo, la migración, cuando se mudan, cuando regresan, ¿qué significa eso? Todas esas cosas son bien importantes y sobre todo cuán adheridos están a esas normas tradicionales de masculinidad. Yo creo que eso es otra cosa importante. Y lo otro que no es un asunto individual. Sí, debidamente. Quiero comentar un par de cosas que mencionaste. Yendo un poquito rewind al principio, debidamente las campañas educativas, organizaciones que intentan trabajar en la prevención del suicidio, a veces fallan en esto de que la población más a riesgo no tenemos un acercamiento especializado para ello. No obstante, y me place mucho ser parte de este equipo de trabajo en la Comisión para la Prevención del Suicidio, ahí que fue un enfoque de salud pública en cuanto a la prevención del suicidio, se está trabajando para poder implementar la autopsia psicológica, que eso pronto pues va a ser algo más innovador para trabajar la prevención del suicidio o entender cuándo sucede. Tenemos el programa socioemocional dirigido a hombres, inicialmente dirigido a hombres mayores de 50 años, que son la población más a riesgo, pero lo hemos ido modificando, depende de la población que surge para poder implementarlo, que eso es debidamente 6 sesiones que se hacen para trabajar sobre masculinidad, sentido de propósito, el estigma hacia la salud mental en hombres, entre otras cosas, que ha sido un aventurazo poder implementar eso y ver precisamente que los hombres caigan en cuenta de cuánto les afecta esto de construir la masculinidad, de aspectos buenos que se llevan un exceso y se convierten en negativos, o Me plenamente encanta, aspectos negativos que pues los llevan a reprimir las emociones. me encanta, eso está fabuloso. La directora me lo había comentado y presentado hace como un año, así que qué bueno saber que ya eso se está moviendo. Y eso es súper importante porque fíjate que para mi gusto en Puerto Rico se habla muy poco de pobreza estructural. Eso es otra de mis tú me conoces, sabes que tengo 17 cantaletas, esa es una de ellas. Y entonces, porque aquí hay unos factores estructurales, o sea, nosotros, y ahora hablo en general, poniéndolo en contexto de Puerto Rico, a todos los problemas nos encanta tirarle chavo. Esta cosa de que tú le tiras dinero, le asignas dinero, ¿verdad? Te dice, Y tú lo pues ves a todos los aseguramos con niveles. nosotros y Sí, ya sí, se soluciona. exacto, tú lo ves a todos los niveles. A nuestros directores, dirigentes, directores políticos, los que sean, alcaldes, les encanta inaugurar cosas. Les encanta cortar cintas y tomarse fotos. Y después preguntan, ¿y los fondos para mantenerlo? Abriste un parquecito para los niños, y abriste una cancha, pero ¿quién va a poner la malla nueva? Porque eso dura 6 meses, eso Ujú. dura un año, ¿verdad? Sí, ¿Quién la va a pintar? ¿Quién la va? Pues olvídese usted, pasa 10 años después, está llena de moho, no sirve. Pues lo mismo pasa también con esto. Así que me encanta la idea. Esperemos que, ¿verdad? Que tengamos como que fondos para darle seguimiento, pero no solo eso, ¿verdad? Si miramos factores estructurales, ¿no? La precariedad económica es un problema. El maldito rol del proveedor, ¿verdad? El que da la seguridad, el desempleo, todas estas cosas van a impactar desastres naturales y la recuperación también, acceso a los servicios, que eso también es importante, y obviamente el estigma. Y para todas esas cosas hacen falta unas estructuras para atender esos problemas. Entonces, en términos de riqueza estructural, esto que acabas de mencionar es pura riqueza estructural, ¿no? Porque entonces hay un servicio especializado para eso. Porque, ¿qué es, quizás para beneficio de quienes nos escuchan, qué es pobreza estructural versus riqueza estructural, ¿verdad? Es cuando el sistema te provee las herramientas especializadas para atender tu situación. Y cuando no las hay, pues es pobreza estructural. En Arroyo Habichuela, si yo le doy 5,000 pesos a alguien y no puede resolver el problema, hay pobreza estructural, ¿verdad? Así que vamos a suponer, yo le doy $5,000 a un hombre y toma, atiende tu salud mental. Está bien, pero ¿dónde están los programas especializados para varones? ¿Dónde quedan? ¿Cuánto tengo que guiar? ¿Qué horarios ofrecen? ¿Lo tienen los sábados? ¿Es una persona que tiene competencia? ¿Ves? En esa área, pues entonces no hay riqueza estructural. ¿Ves? Y si la misma persona no tiene ni siquiera el conocimiento de que eso existe ¿verdad? O la capacidad para convertir ese dinero, digamos, en recursos,
Pues, y eso es un problema, porque de nuevo, dónde están ¿verdad? Los espacios especializados en entender esto de hombres cuando de entrada ya hay poca información, digamos? Sí, entonces también con esto de las dinámicas que mencionaste, lo del rol de paternidad y las personas mayores y todo lo demás, cuando uno ve la distribución por edad de los casos de suicidio, se concentra, como ya me mencionado, se concentra en hombres mayores, sí, pero tiene dos picos, uno más alto, que es el de 50 para arriba, y el segundo pico más alto, hombres de 25 a 35. Entonces, ¿qué pasa? Esto es meramente mi hipótesis, pensando para compartir la idea, que ambas etapas son críticas en transición de roles específicos a la masculinidad. Cuando eres un adulto de 25 a 35, paternidad, estructurarte en el trabajo, terminar los estudios, mudarte de la casa, entre otras cosas, cosas que se supone que uno las haga, igual a las etapas de psicodesarrollo, si no las hace, hay una crisis, y la crisis puede llevar en su versión más extrema al suicidio. En otro caso, de 50 para arriba, hay unas transiciones importantes, jubilación, deterioro cognitivo, deterioro físico, transición de roles, ahora yo no soy el que resuelve, ahora me tienen que resolver a mí, y de Ujú. nuevo, se supone que yo alcance unas cosas de envejecimiento saludable, entre comillas, pero si no lo hago, hay una crisis y en su peor versión se ve como el suicidio. Definitivamente. Y ahí viene, entre los 25 y los 35, es la crisis de los tengo. Tengo que tener, tengo que lograr, me tengo que graduar, tengo que terminar. ¿Cómo empezaste tú este espacio diciendo, gente, vengan a mí, a mi disertación, porque me tengo que graduar, porque con ese doctorado yo me voy a mover, ¿verdad? A otra etapa. Eso es, tú estás en ese bracket, todavía choteando tu edad ahí de 25 a 35. Pues ese es el asunto, ¿no? De cómo entonces estas cosas se van a ir dando. Y es altamente relacionado a las presiones sociales, ¿no? Que son constructos sociales de lo que es ser hombre, de lo que es ser una persona productiva, que nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pues esos constructos, la mayoría son de la época de los boomers, que tenían todos los recursos después de la guerra y que le daban las casas al 0.001% y que ¿sabes? Con un bachillerato eran gerentes en una fábrica y le daban plan médico a toda la familia, etcétera. Nada de eso existe para los que vienen ahora, ¿verdad? Y los que estamos, o sea, los que estamos y los que vienen ahora, la deuda va a seguir, ¿no? Entre guerras y demás, esto estamos trillones y trillones en deuda. Así que lo que se está haciendo es recortar. Así que de 25 a 35 la tienen mucho más difícil que antes. Entonces, ¿quién está tomando eso en consideración, verdad? Es bien difícil cumplir con esas expectativas y esas normas de esos constructos de que hay que ser hombre, hay que proteger a la familia, así que tú tienes que ser, ¿verdad? Hay que ser productivo, hay que hacer dinero, hay que... Entonces, si nos metemos en el tema de los macharranes, porque ¿quién le está hablando a los hombres? Aquí vuelvo a mi preocupación, 25. Pero si tú llegaste a los 25 y estás ya en ese grupo de peligrosidad de muerte por suicidio, ¿Qué pasó antes? la cosa estaba jodida a los 19, ¿verdad? Y entonces ese grupo a mí me preocupa muchísimo, porque ese es el grupo, en mi opinión, que yo he hecho la observación, nadie les está hablando. Nadie le está hablando a nuestros jóvenes. 16, 24 años, nadie les está hablando. Cuando comparamos y miramos las mujeres, claro que tienen un montón de gente, ¿verdad? Otras mujeres que le están diciendo disparates o hasta cosas negativas. Ahora, tienen tanta y tanta y tanta amplitud en términos de voces que se pueden redirigir bastante bien hacia las mujeres tienen tantos y tantos modelos productivos, saludables que pueden mirar, que no es el caso de los varones. Porque no hay, vuelvo, no hay nadie hablando. Entonces, ¿quiénes le están hablando? Y vamos a poner nombres y apellidos a lo que los muchachos están expuestos, ¿no? El kickboxer Andrew Tate, que dice que no ha tenido que leer un libro en su vida, las mujeres son objetos, con violencia se resuelve todo, y tú eres un pendejo si no tienes el carro que yo tengo, No, ¿verdad? centrándolo en Puerto Rico también, porque pues me he expuesto a estas personas como Derek Sander, que es literalmente, esa es la cosa, son una copia de Andrew Tate. Derek Sander, Elías Valentín, el mío, Wichi Alvarado, que es el del gimnasio, que le dice tetón a todo el mundo, o sea, ahí hay una gordofobia bien fuerte. Tetón le dice a la gente, ok. Sí, Ese no lo conozco, ese está bueno. y lo puedes buscar, es una aventura, lamentablemente.
Él también hace mucho referencia de que si tú no tienes fuerza física, te van a pegar los cuernos. Si no tienes fuerza física, no eres hombre de verdad. Si tú usas cojines o guantes o lo que sea en el gimnasio, pues no eres hombre suficiente, porque no es que hagas ejercicio, es que lo hagas de una forma específica. Todo tiene que ir acompañado de adornarlo de una forma masculina para que cuente como algo Claro. masculino. Bueno, y adornarlo es su versión de masculinidad, Exacto. que no hay problema si queremos en un momento específico expresarla, porque esa sigue siendo una masculinidad. Así que si yo quiero partir 4 tablas en karate, que lo he hecho, pues ese día yo voy a jugar al más macho. Y claro, pero yo voy a poner en práctica una técnica, una cosa ¿verdad? Y un enfoque, una cosa. Ahora, eso no me convierte en nada, que no sea un logro, ¿no? Que yo me propuse y que yo. Ahora, mi hija me pinta las uñas también, tú sabes. Y jugamos a eso, y jugamos a princesa, y me maquilla, ¿y qué pasa? Nada, no pasa nada, porque ninguno de los dos es más macho que nadie, es un ser humano fluyendo por la vida. El problema es cuando, como dice, esa variable de que esta es la masculinidad. Y si no haces esto, no eres, ¿verdad? No lo eres. ¿Eh? Sí. Hay una Entonces, subjetividad a esto tan fuerte porque con la misma paternidad que acabas de mencionar, hay quienes, depende de sus ciclos generacionales, de los esquemas que tengan, de las experiencias que han tenido y todo lo demás, que podrían definir una paternidad como que el padre sirve como padre si sale de la casa a buscar los recursos y traerlos y no se espera más nada del padre. O un cazadores padre. y recolectores, ¿no? Exacto, exacto. Que total, esa idea surge después de la industrialización, que tampoco es algo histórico desde el principio de la humanidad, y más con la edad dorada que mencionaste también de Estados Unidos. Lo otro es, habrán otros que podrían presentar que la paternidad que tú acabas de ejemplificar es la adecuada. Ah, pues alguien que no le tenga miedo a cruzar esas rayas de que sí o no es masculino con tal de promocionar el lazo afectivo con la cría. O sea, hay que ver cuáles son las experiencias, quién dice qué, porque yo lo pongo como yo digo que es como una camisa. La masculina es como una camisa. Tienes diferentes camisas para diferentes ocasiones, diferentes usos. Pero tú naciste desnudo, tú no naciste con una camisa. O sea, todo eso se te fue comprando un producto en ocasiones, lo usas para cubrirte, lo usas para enseñar algo de ti, pero al final del día, pues tú eres una personilla sin la camisa. y entonces, pues, volviendo a los jóvenes, empiezan a navegar, ¿no? Y tenemos el maldito algoritmo. Y entonces a la que le dan like al tetón, como se llame. Entonces llegan ahí y entonces pues empiezan pues yo tengo que hacer ejercicio y empiezan nutrición. Entonces les aparece RFK Jr., porque es secretario de salud y les habla de que pues que yo estoy de acuerdo con él en que no comamos los colorantes, eso en la comida. Ahora dijo que iba a hacer eso, pero no ha hecho nada con eso. Y entonces eso viene acompañado de que de un montón de desinformación, de que no hay que poner fluoruro en el agua, de que no hay que pasteurizar la leche, que todas estas cosas y hacemos ejercicio. Claramente, ¿verdad? Estas personas usan un montón de anabólicos y mil cosas. Entonces los muchachos ven eso y entonces, espérate, pues las vacunas no funcionan, empiezan, ¿verdad? A tomar prestadas estas ideas peligrosas. Y entonces el hombre testarudo, sin mente curiosa, que no va a buscar información, ¿no? Porque fíjate que esto es lo que te venden, de que ser macho es imponer tu opinión y de paso ser un morón. Porque entonces no cuestionan, no es meramente, o sea, no cuestionan nada con curiosidad, déjame buscar información. Acceso a toda la información del mundo en las manos hoy en día. Yo no entiendo cómo la gente no tiene respuesta a las cosas. Entonces, que by the way, somos la primera generación en más de 100 años en ser más brutos que la generación anterior. O sea, que el IQ es más bajo que la generación anterior. No sé si eso lo sabía, pero es un punto bien importante. Y tiene que ver con esto. Tú tienes un secretario de salud que te está diciendo que no hay que poner fluoruro en la comida y que no en el agua, perdón, y que no hay que vacunarse. Entonces siguen por RFK, entonces terminan con Nick Fuente, que vive con la abuela, pero entonces él es más macho y las mujeres no sirven. Nunca ha estado con una mujer, pero opina y le dice a los demás cómo es que tienen que tratarlas. Y él mismo confiesa en una, en una entrevista que vi o algo, que alguien le preguntó, y dice, no, yo nunca he estado en una relación, pero las mujeres son esto y esto y esto, y los machos las tratamos así. O sea, entonces, eso es lo que están escuchando. Pues bueno, cuando estemos entre 25 y 35, ¿qué salud mental? ¿Con qué herramientas para manejar salud mental vienen esos muchachos? De cuando Sí, enfrentan la universidad, cuando enfrentan otras cosas. sí que también me llama la atención mucho el,
lo de hegemonía, de masculinidad hegemónica, originalmente era un término sociopolítico. Hay algo que se llama el vacío hegemónico, que es cuando un poder político se desvanece, o sea, matan al presidente o algo por el estilo, y hay un vacío violento porque no se sabe qué hacer con el poder, lo agarra quien sea, hay una inestabilidad política. Pero también pasa con procesos de aprendizaje porque con Del la conocimiento. sexualidad, no me hablan de educación sexual, el vacío lo llena la pornografía. Masculinidad, no me dan ejemplos saludables de la masculinidad, lo llena el algoritmo con cualquier ejemplo que surja entre esto, muchas veces de más hacia lo conservador y todo lo demás, o la extrema derecha. Y es fuerte porque cogen temas reales, o sea, cogen, pues hay que ir al gimnasio, hay que hacer dinero, hay que ser independiente. Sí, cogen problemas reales, Sí, pero sí, sí. entonces lo adornan con todo lo demás y yo le digo como la leche con quick, o sea, lo mezclas tanto que ya ni sabes cómo separarlo. Pero me iba a Sí, decir, definitivamente. Este asunto que te lo traen, como decíamos antes, te lo traen por la cocina, por la parte de atrás. Y a eso es lo que me refiero con lo de RFK y demás. Le habla a los muchachos, no, hay que comer saludable, de acuerdo. No, hay que hacer ejercicio, de acuerdo. Hay que cuidar tu cuerpo, de acuerdo. El ejercicio es saludable para, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Las vacunas no sirven, no, o sea, la leche la tienes que pauterizar, bla, bla, bla. Wow. Y por la cocina, lo mismo, ¿no? Y entonces el Andrew Tate también, los ejercicios son buenos, esto es bueno, pero entonces la mujer es un objeto, sexualmente tienes que ser así, así, asado. Y sí, ese es el efecto, ¿verdad? Ese es el efecto de ese, como bien le llaman, ese vacío hegemónico a nivel también intelectual. Como te dije, es que una cosa, los vamos a criticar a ellos, porque es fácil, para mí es fácil identificar todo eso. Ahora, como yo le digo, y yo tengo un hijo de 18 años, ¿a dónde lo dirijo? O sea, yo mismo me pregunto, ¿a dónde? ¿Cuál va a ser su role model? ¿Cuál va a ser su modelo? ¿A dónde lo puedo dirigir? No tengo, ¿me sí, entiendes? por eso yo, No tengo, porque no hay, como dice, está ese vacío ahí. Y entonces, y está pasando, eso no es solamente con la masculinidad, eso está pasando a todos los niveles, o sea, con todos estos movimientos de derecha, con todas estas cosas que están pasando, es que hay ese vacío. Y entonces, el que no tenga vergüenza, los sinvergüenzas, como decimos, los sinvergüenzas, los caripelados, se están quedando con el mundo. Porque yo me quedo bobo, ¿cómo tú te atreves a decir eso? O sea, la gente dice mentiras o disparates, no les importa. Y si te agarran, ¿verdad? Robando, sí, pero yo hice dinero, ¿qué importa? ¿Verdad? Y porque ese es la cosa esta del manosphere y los bitcoin y los que robaron aquí, los que engañan allá, porque la meta es hacer dinero, porque eso es ser hombre. sí, Y lo otro, ¿sabes? Este asunto de no puedo ser pendejo, eso también es importante, porque se refleja en la sociedad entera. sí. Por eso yo o sea, yo facilito grupos de apoyos para hombres. Y para mí, unas cosas bien esenciales de eso no es que se dé el grupo de apoyo, es que los hombres puedan ver a otros hombres. Ese Claro. aprendizaje por modelaje es bien importante en las redes que la gente vea que esto está pasando, que hay una antítesis a todos estos otros argumentos. Pero entonces, con eso que mencionas, bien importante, si nos vamos a posibles raíces, yo pienso que es bien importante mencionar la antifeminidad, preocupación, hostilidad o miedo hacia lo femenino. Entonces, no es hacia lo femenino, es a todo lo que empujamos hacia lo femenino. Las emociones, la vulnerabilidad, la delicadeza y todo lo demás, todo lo que en la mujer es glorificado, para nosotros mágicamente se convierte en lo peor del mundo. Y yo pienso que hay una disonancia cognitiva ahí de por qué tú puedes venerar algo tan alto en un contexto y en otro contexto que sea algo explosivo, detrimental para ti. Que pues habla mucho de esos procesos inconscientes de cómo se desarrolla ese utilidad a la mujer que da paso a esta violencia de género y todo lo demás. Y pues, obviamente, violencia hacia uno mismo. Bueno, y el sentido de pertenencia, Ujú. porque al ser una mirada en esta dualidad, ¿verdad? O sea, soy o no soy. Soy heterosexual o no soy. Soy macho o no soy macho. No hay este asunto de, como bien dice, el montón de camisas o el poder fluir independientemente de. Que si vienes a ver, es curioso, hablando de disonancia cognitiva, a mí me parece interesante cómo la definición esta tradicional, hegemónica también de ser hombre, curiosamente se acercaría más porque no sé, mujeriego es más fácil que seguir enamorando a una misma mujer por 20 años. Para mí ese es más macho. En la definición tradicional, no es que yo lo coloque ahí, ¿no? Pero si vienes a ver, ese
si macho es el que pasa trabajo, el que mete mano, el que lucha con las cosas, el que va de frente, que le mete 70 horas, pues, ¿cómo es que eres más macho si a la que se ponga difícil brincas para otro lado y sales corriendo, huyendo? Así que sí, es interesante, porque entonces están esas manifestaciones que se alejan totalmente de, de esa definición original y las van a manifestar y las van a disfrazar como, ¿verdad? Como esta cosa de valentía o lo que sea, porque me atrevo a engañar. Así que estoy de acuerdo cómo fluyen mil veces dentro de eso, pero entonces las definiciones no se revisan, ¿no? Sino que se acomodan convenientemente a esos arquetipos, porque es que son como arquetipos de lo que es el hombre y dandy y toda esa mierda. Sí, y ahora que dices eso de pertenecer, si hablamos de los tipos de masculinidad, pues en teoría de Connell, que usualmente es la que siempre mencionan para hablar de estos temas, está la masculinidad hegemónica, que es esa fácil de señalar, pero Sí, entonces lo que yo pienso que es la más común y en cierto punto hasta más peligrosa porque no es tan fácil identificarlo o trabajarlo, es la masculinidad cómplice. Cómplice es quien no cumple con los ideales de la masculinidad, pero sostiene que ese es el ideal. Un hombre, un Nick Fuentes, precisamente una masculinidad cómplice. Claro, con su plataforma se convierte en hegemónico, pero él como individuo es un y cómplice peligroso. de estos ideales. Sí, totalmente. Y lo gracioso es, eso es un buen ejemplo de la perspectiva de que está vendiendo una definición de una cosa que aparentemente ni siquiera ha vivido para saber. Y bueno, pues, tan hipócrita como muchos otros espacios. Así que sí, hay muchos retos acá. Y por eso digo que estamos un poco atrás, ¿verdad? Porque si te fijas en lo que definimos y luchamos y podemos empatar esas voces, porque vuelvo y repito, todo esto está chévere. ¿Y a dónde mandamos a los muchachos? ¿Me entiendes? ¿A quién le decimos que escuchen? Y no es desde la cosa esta de que ya uno está viejo y no, que la música, no vamos a culpar a Bad Bunny. Eso no es eso, pero no hay ni buenos ni malos. O sea, como que no hay nadie que esté tratando, por lo menos, ¿no? Estos otros hombres están monetizando y vendiendo unas imágenes y están en el manosphere ese de si te compras un carro. El otro día me salió así, me ha salido por internet, un chamaquito que yo creo que tenía como 20 años hablándome directamente a la cámara de si tú todavía no tienes 1 millón de pesos, tú eres un pendejo, básicamente era el mensaje. Con una casa así que claramente no es de él, y al lado un carro que claramente no es de él, con un reloj que le quedaba grande pero no tenía ni ajustado. Tú sabes, y diciendo cómo vivir la vida con, no sé, como con 20 años. Y vendiendo esa definición, ¿verdad? De que casa, carro y tamaño de cosas y marcas de cosas es lo que determina quién eres. Sí, precisamente, y también está esto de que, o sea, yendo ya a colegas o mentores que tengo que trabajan en este tema, el lamentablemente no siempre han tenido el alcance que uno quisiera, como el colectivo de perspectiva de género y masculinidades, que tienen expertos en el tema, que lo trabajan mejor que cualquier persona, pero no han tenido el alcance por cómo se lleva a cabo, por cómo se presenta el tema o algo por el estilo. Y otros teóricos, Víctor García Toro, que ahora pues ya está retirado, pero supervisa disertaciones, entre otras cosas, está un poco involucrado, y José Yamil Montañez, lo que yo considero mi principal mentor, él también se trabaja, pero a veces se mantiene en la academia, a veces se mantiene en un nivel profesional que no permea hacia el joven promedio que no tiene acceso a estos espacios académicos o de tratamiento específico en esta parte de la isla. Sí, porque de Eh, nuevo, ¿dónde los muchachos de 18 años los van a escuchar y a conseguir? ¿Y por eso. cómo se transmite? Porque entonces si somos cantaletosos, si somos de qué manera se hace, o demasiado académicos también, que los académicos podemos estar en total enajenación del día a día del resto de la gente. Lo de la Torre de Marfil es una metáfora que por algo es una, por algo, ¿verdad? Por algo surgió. Así que sí, la burbuja académica es un problema, pero serio, particularmente con estos asuntos culturales y demás. Y como te dije, la consecuencia, el continuar aplicando estas cosas. O sea, cómo llevar eso de esos artículos, de esos libros a las escuelas. Sí, sí, yo he trabajado en las redes, llevo ya pues 3 años con el proyecto y es difícil, no es meramente pararte y hablar de hombres, es precisamente con este asunto de las masculinidades en plural, porque yo
me encuentro en la situación donde en algunos momentos tiene que ser algo más estereotipado para llegar a una población específica. Los fanáticos del deporte, de los carros, hombres del ejército, veteranos, entre otras cosas. En otros momentos es para algo más progresivo, alterno, algo por el estilo, para hombres de la comunidad u hombres que no se identifican con cosas más estereotipadas. Entonces, lo que conecta con uno no conecta con el otro. Lo que le gusta a uno es un insulto para el otro. Entonces, uno está constantemente, total, si fuese fácil no hubiese un problema, en primer lugar. Pero ese reto es precisamente lo que nos mantiene haciéndonos las preguntas, o yo haciéndome las preguntas de, ok, pues, ¿qué toca hacer? ¿Qué hay que trabajar? ¿De qué famoso tengo que hablar para que tenga una referencia de la teoría que estoy tratando de implementar? Claro. La misma Y, disertación. O sea, eso sería para las intervenciones, para sí, diseñar programas y todo lo demás. sí. Y obviamente solamente tengo que ser estratégico en los espacios que eso mismo, que ataco, que trato de abordar, ¿no? Entonces, tengo que llegar a identificar cuáles pueden ser modelos. Obviamente van a haber distintas categorías. Tengo que llegar a las personas también de 40 y pico, 50 y pico y 60 y pico, porque entonces esos, de alguna manera también, al ser padres o abuelos o tíos, Influye. son roles, ¿verdad? Van a ser role models y modelos para los de 16, 18, 20. Y tengo que llegar a los de 16, 18, 20. Entonces tengo que sacar todo eso de la academia, desmontarlo y montarlo allá de una manera que se entienda. Porque, por ejemplo, quizás veo unos paralelos, ¿no? Cuando he trabajado también con población LGTB, con prevención de VIH primaria, secundaria, que he estado en proyectos y trabajo de eso. Yo siempre insistía en esos espacios. Tú tienes que llegar a donde la ama de casa heterosexual que no entiende a este grupo, que todavía dice, uy, ¿qué es eso? Y qué sé yo, porque no lo entiende. Tienes que llegar a ese, porque esa es tu aliada. No puedes seguir hablando al grupo que acepta, quiere y apoya, ¿verdad? A la comunidad, porque entonces ya eso está. Entonces están hablando entre ustedes. O sea, tú tienes que llegar a ese otro que no necesariamente te gusta, que a lo mejor le ves como enemigo, pero es que tienes que llegar allá. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, lo mismo, tenemos que llegar a los macharranes. Alguno que otro abuelo, alguno que otro, ¿verdad? Que sí, militar, chilla gomas en Salinas en la pista. Ese tipo de personas también. Al pelotero, al karateca, a toda esa gente hay que llegar de alguna manera. Y de distintas formas. Y eso pues es un asunto, ¿verdad? Porque la idea es que llegue antes de la crisis, volviendo a la parte un poco clínica. Y, ¿verdad? Y muchos, a mí no me llegan hombres diciendo, vengo aquí a hablar de mis emociones. ¿Entiendes? O sea, no llegan así. Llegan por una ruptura, tratando de entender, por presión familiar, porque mi esposa me va a dejar, o en el trabajo, un evento laboral, ¿no? Un problema médico, la crisis ya suicida, pero ya estamos al otro lado, ¿verdad? O que tuvieron una visita a sala de emergencia con ataque de pánico. Así que, ¿cómo podemos tener servicios en donde ellos sí llegan? ¿A dónde es que están y cómo traerlos? Eh, y que entonces, de algún modo, asegurarnos también que los servicios de salud mental sean informados de alguna manera para atender la masculinidad. Sí, precisamente por esa línea iba a la próxima pregunta, que me encanta porque te había compartido unas preguntas y tan buena está la discusión que las tiré por la ventana, es como que let's just roll with it. Pero volviendo a esas, ya que orgánicamente pues volvimos al tema, ¿cuáles dirías que son los retos principales para los profesionales para poder abarcar estos temas? Se pueden decir un montón de cosas, pero ¿cuál dirías que son los principales? Bueno, creo que déjame tratar de ponerlo en orden. Yo creo primero la detección. Detección tardía o incompleta, vamos. Porque te acabo de ya como que mencionar algo por esa línea de que si me llega, está bien, pero si de alguna manera yo no atiendo que mucho de esto se refiere o se relaciona con su construcción de lo que es ser hombre, ¿verdad? Su constructo de lo que es género y de lo que es su versión de ser hombre. Así que, ¿qué pasa? Con un radar clínico tradicional, pues empieza a buscar como si fuera una receta de cocina que te llevaste para el supermercado y empiezas a tachar los ingredientes cuando los encuentras. Que mucha gente hace eso, es un error, ¿no? Así que yo busqué, tristeza, llanto, culpa, pérdida de interés, hasta deprimido. Sí, no joda. Pero eso lo podía hacer mi hija de 9 años, Elena. Eso es importante, hay que saber hacerlo. Pero en algunos hombres hay que entender por qué también
es irritabilidad y no llanto. Porque, ¿ves? Entonces no hay, el tipo sigue por ahí. ¿Cómo es que dice, ay, es agresivo, tiene problemas de coraje? Para mí me encanta eso de, tiene problemas de coraje, y ahí salieron corriendo cuando había esa fiebre a hacer intervenciones de manejo de coraje. La gente no necesita intervención de manejo de coraje, necesita intervención de manejo de emociones. El que tiene problemas manejando coraje, tiene problemas con todas las emociones. A ti te da coraje estar en otra emoción, estar triste, sentir vergüenza, eso, el miedo, eso es lo que te da un coraje que te hace rebelde. Así que, ¿por qué explotan? ¿Por qué el abuso de sustancias? ¿Por qué los riesgos, el aislamiento? Que como dije, no tiene que ser que se encierre en el cuarto y no sale y se queda llorando. O sea, si un hombre hizo eso, ya estamos al otro lado, ya estamos de hospital de sala de emergencia. Es que va a estar solo o sentirse solo, aunque esté haciendo todas las cosas y esté funcionando. El sobretrabajo, hay que cubrir todas esas cosas. Que el hombre no te va a decir, me estoy matando en el trabajo. Te va a decir, te lo va a pintar como una cosa positiva. Y yo estoy siendo súper responsable en mi trabajo, y me estoy quedando todo lo que me necesiten, y estoy yendo los sábados, y estoy yendo los domingos a la oficina para hacer todos los informes. Y ellos te lo van a vender como algo positivo, ¿no? Ese dolor físico, ¿no? O sea, yo aguanto, yo agarro la vergüenza de ciertos temas, ciertas situaciones, eso, todo eso, la desesperanza, o sea, eso es lo que hay, sentirse como una carga si uno se queja. Esas son las cosas que hay que, y eso sería una detección completa, ¿me entiendes? O sea, que tiene que ir más allá. ¿Por qué digo eso? No es favoritismo hacia los hombres a nivel clínico, es que cuando uno tiene cualquier población vulnerable, uno tiene que hacer el ajuste e identificar esas situaciones. Si yo estoy atendiendo a un hombre trans que está empezando en su proceso, ¿verdad? Y digamos, es más, vamos a pensar hasta que es adolescente y está, el tema de verano y la playa. Yo tengo que saber que para esa persona el tema del traje de baño va a ser un problema, y más si va a ser con sus papás, y sus papás van a ser, ¿sabes? No quieren que se vista como nene. Pues les aterra, les podía encantar la playa. Pues, pero si yo no, ¿me entiendes? Si yo no tengo esa variable en la cabeza para poder ajustarme, pues yo tengo que entender eso. Una persona en proceso de adopción, una persona, cuando nos van a llegar cosas que nosotros tenemos que entender más allá. Entonces, cuando tenemos un hombre, pues sí, tenemos que ir más allá de esas definiciones. Lo otro, como dijimos, es cuando lo tienes y cómo vas a detectar. Pero otra variable va a ser el que llegue antes de la crisis, que te lo mencioné, ¿verdad? Porque ya te dije que no llegan diciendo que quieren hablar de las emociones. Y bueno, yo creo que el otro reto, si hablamos de salud mental y en Puerto Rico, la formación, que lo mencionamos, creo que para mí lo que vayan a ser 3, 4 retos, más o menos lo hemos mencionado, porque algunos hombres, especialmente cuando han sido socializados en esas normas rígidas de autosuficiencia, esa es la jodienda, yo puedo solito, la autosuficiencia y el control emocional, usted se aguanta, usted no llora, que está un poco trillado, ahora lo seguimos viendo, pueden expresar ese sufrimiento de una manera menos reconocible en el sistema clínico y no como sale en el DCM, porque ya dije que eso está un poco más para cosa tradicional femenina. Eh, y pues yo creo que muchos profesionales no han sido adiestrados para trabajar la masculinidad como una variable. Particularmente en los últimos 10 y 15 años, que con muy buenas razones hubo que darle prioridad a todo el asunto LGBT, y esas comunidades que estaban siendo olvidadas, abusadas, y hubo que hacer muchísimo esfuerzo. Es interesante cómo ahora hay muchísimos profesionales preparados y formados al punto de que se hizo educación continuada por unos años, obligatoria, el manejo de la diversidad, de la perspectiva de la comunidad LGBT, y muy bien, y eso fue tremendo adelanto por años que se luchó por eso. Ahora, por esa línea no hay. Y si hay, pues tenemos cursos de género y cosas más a nivel sociocultural y más a nivel teórico. Pero en el asunto de aquí ahora, uno a uno con un hombre a nivel clínico, el asunto de aquí ahora en una comunidad, cómo intervenir también con una comunidad, pero que sea pues también a nivel clínico de trabajo social, de eso hay muy poco, ¿no? O sea, ¿cómo entiende un profesional de salud mental las normas esas, como dije, de autosuficiencia, de proveedor, de control emocional, vergüenza, homofobia? Eso es otra cosa que los mueve tanto. Trauma, estigma, poder. Esta cosa también con parejas, ¿no? Que si mi esposa, que si te tienen sentado en el baúl, que si esta cosa, todas estas pendejaces, ¿no?
sin reducir todo a machismo, entre comillas, porque también eso es otra. Ah, él es bien machista. Porque yo discuto casos con mis estudiantes y es bien interesante porque nunca dicen de una mujer algo así. O sea, como que no, en un caso, discutiéndolo, no lo traen como una variable. Es que ella es tal cosa. Pero de los hombres te lo traen como que es que él es bien machista. Y casi con esta cosa como que condescendiente de que le ponen la manito en la cabeza, bendito, porque es que no sabe otra cosa. No como, bueno, pues vamos a ver cómo atendemos eso. Sí. Porque terminas reforzando los estereotipos también. Sí, como si fuese inevitable. Sí. Sí, porque a veces, tú sabes, pues vamos a hacer activación conductual y vamos a luchar contra esa depresión. Estás abonando a la cosa de yo soy el macho y yo tiro para adelante y yo puedo solo. Así que eso es otro elemento. Yo diría que esos vienen siendo, hay muchísimos más, pero ¿verdad? Que me lleguen, entiendo que esos son los principales que yo creo que cuando yo me propongo atender el tema, mirar lo que surge. Sí, 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 definitivamente la formación de profesionales, porque hablamos de que hay que ser holísticos, multivariados, todo tiene un montón de variables que hay que buscarle y considerarlas todas, historial y todo lo demás, pero la masculinidad no siempre se brega. Entonces, como bien dices, sí hay mucho entendimiento sobre la experiencia femenina o la experiencia de personas de la comunidad LGBTQ, pero entonces ese hombre promedio que es el más propenso a el suicidio, ese hombre promedio que es el más propenso al uso de sustancias, el conducta homicida, muchas veces, entre otras cosas, todas esas dinámicas de seguridad pública tienden a ser protagonizadas por este hombre promedio. Por ende, ¿qué se está haciendo con el hombre promedio? Y pues obviamente yo siempre digo que no es para competir, es para comprender. O sea, no es para competir de a quién se le da la atención, es para comprender todos los factores, porque si no se entiende la experiencia de ese hombre promedio, no podemos decir que estamos evaluando todos los factores, per se. No, El, la regla de oro es no resuelvas un problema que no entiendes. Y suena bien sencillo, y todos los días la gente anda por ahí resolviendo problemas sin detenerse a entenderlo. sí, sí. Pues nada, ya, yo te había dicho que iba a ser 45 minutos, pero lamentablemente estuvo bien buena la conversación. Vamos por 46, así que nada, ya con esto vamos a cerrar, pero la última cosa, la última preguntita, o sea, en arroz y habichuela, ¿qué le dirías a ese hombre promedio para que se abra a la conversación? No es resuelve, busca ayuda y hazlo todo ahora, pero para que se abra ese primer paso, ¿qué le dirías a un hombre promedio? Yo le diría que yo tengo mucha curiosidad, mucha curiosidad. O sea, tengo un montón de curiosidad en entender cómo tú te expresas cuando no te sale, cuando no entiendes. ¿Cómo tú haces? Yo iría con esa mente curiosa, que le doy un espacio súper amplio para que me diga, ahora le voy a insistir, ¿cómo tú te expresas? Obviamente va a decir, ¿a qué te refieres? Yo voy a decir, bueno, cuando, cuando tú no sabes lo que te pide tu esposa, cuando tú no entiendes lo que te pide tu jefe, cuando tu papá te habla y te exige y tú no te atreves a contestarle, dependiendo obviamente de la etapa serían los ejemplos, pero yo le diría que yo tengo mucha curiosidad, yo no me colocaría en una posición de conocimiento ni de partir de la premisa de que porque soy hombre entiendo tampoco. Tengo mucha curiosidad cómo tú ¿verdad? Te expresas porque o sea, son simplemente, podemos ser todos bizcochos. Tú fuiste con otros ingredientes, comprar en otro supermercado, con otras marcas, de otras maneras, ¿verdad? En otro horno, en otra temperatura, no es lo mismo. Definitivamente. Eso es, fíjate, llevo tiempo diciendo esa pregunta al final y esta es la primera vez que la contestan con otra pregunta. Y es importante porque esa curiosidad, dejar atrás el elitismo académico, dejar atrás los estereotipos, o sea, porque yo cargo con una literatura de que tú, por ser hombre, hay ciertos factores de riesgo. Vamos a ver qué es la que hay. Entonces, vamos a explorar porque, pues, o sea, hablamos de la lexitimia, el no poder verbalizar las cosas, hablamos de las barreras Claro, mentales. yo me voy a montar luego, me monto con ese conocimiento y puedo abundar y puedo pedirle, ¿verdad? Y puedo ser directo también con preguntas. Ahora, yo no puedo partir de que yo sé más que él de lo que es ser hombre, porque ese es su proyecto, ¿me entiendes? De hecho, hablando de disertación, y te doy la recomendación ahora, cuando mis muchachos van a presentar y yo dirijo algo y yo los veo asustados, yo les digo,
nadie, ni yo, sé más que tú. Puedo saber más del tema y todo, porque a lo mejor estás investigando algo que yo brego, pero yo no sé más de tu trabajo. Y aquí tú vas a defender tu trabajo. Así que tú eres la persona que más va a saber de esto en la habitación o el espacio, ¿no? Pues lo mismo, esa persona, ¿quién soy yo para decirle? Así que esa persona yo voy con curiosidad para ver, ¿verdad? Porque esa persona, su abuelita le dijo otra cosa que lo que me dijo a mí mi abuelita, ¿verdad? Sus vecinos eran otras personas que lo trataban de otra manera. Habremos jugado baloncesto los dos, pero fue en otro pueblo con otro coach que de otra manera, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí salimos. Sí, definitivamente. Nada, deja de tentarme con buenas conversaciones que después estamos aquí toda la noche y el episodio va a ser muy largo. Ya con esto cerramos. Siempre importante anunciar que esto no sustituye terapia. Si usted entiende que debe recibir servicios profesionales, puede llamar a la línea Paz al 988, puede comunicarse con su plan médico a ver cuál el proveedor está cubierto en su plan o buscarle en la página Masculino 98. Tenemos un recurso de poder tener la información de servicios disponibles. Si no, pueden escribirnos, ayudamos a canalizar a los servicios, porque nosotros no ofrecemos terapia ni nada por el estilo. Así que fuera de eso, el auspicio, nuevamente, este episodio es auspiciado por mi estudio de disertación. Por favor, pasen por la página, el primer enlace, participan 10 minutos o menos, me ayudan a graduarme. Doctor, ¿algo que quiera decir? ¿Anuncios? ¿Información importante? No, bueno, agradecido por la invitación y exhortar a todos, a todas las personas que pueden ser aliadas, ¿verdad? Así que yo creo que todos estos mensajes son para todas aquellas hermanas, primas, tías, compañeras, amigas. Así que no creo que se debe ser un asunto no se trata de club de hombres, ¿verdad? Se trata de hijos, hijas, tíos, tías, que todos podamos atender este asunto. Qué bueno, perfecto. Con eso nos retiramos. Nos vemos para la próxima. Gracias.